Hola a todos, mi nombre es Eduardo Correa, soy médico egresado de la UNR y en este momento estoy realizando la carrera de posgrado en cardiología también en la universidad. Se contactaron conmigo desde el centro estudiante para realizar esta clase de betabloqueantes aplicado a la práctica clínica diaria y espero que les sea de ayuda. Cualquier consulta que tengan de la misma o en otra situación que les pueda ayudar, ese es mi correo electrónico. Como objetivos, me propongo repasar brevemente la historia de los receptores adrenérgicos y sus bloqueantes, clasificar y analizar el mecanismo de acción de los mismos, conocer su utilidad en las enfermedades cardiovasculares y en otras situaciones, y señalar sus efectos adversos y contraindicaciones. Para comenzar con un poco de historia, desde un punto de vista farmacológico clásico, los betabloqueantes son antagonistas de los receptores adrenérgicos beta, que tienen un papel importante en el control de procesos fisiológicos como la presión arterial, frecuencia cardíaca y resistencia a las vías respiratorias. Desde su descubrimiento por Henry Dale en 1906, los receptores adrenérgicos se convirtieron en dianas clave para las enfermedades cardiovasculares, respiratorias, hiperplasia prostática benigna, etc. Este descubrimiento le valió el Premio Nobel de Medicina. En el 48, Alkits observó dos vías diferenciadas de los receptores, que tenían distintas respuestas farmacológicas según el órgano en el que se estudiaban. Estos eran los receptores alfa, asociados a funciones excitadoras como la vasoconstricción, y los beta, asociados a funciones inhibidoras como la vasodilatación y a un efecto excitador como la estimulación del miocardio. Esta teoría se confirma en el 58 por Black, cuando introdujo el primer betabloqueante capaz de reducir el consumo de oxígeno en caso de angina de pecho, siendo uno de los logros más importantes de la medicina del siglo XX que también le valió un premio Nobel de Medicina. Este betabloqueante era el propanolol y que fue el primer bloqueante no selectivo. En el 67, Alonso y otros propusieron dividir los receptores beta en dos subtipos, los beta 1, principalmente presentes en el corazón, y los beta 2, encargados de la relajación muscular y las vías respiratorias. Esta teoría se respalda rápidamente por el descubrimiento de los antagonistas selectivos de los beta 1, en este caso el practolol, que fue el primero. Un poco más tarde, en el 84, se descubrieron los receptores beta 3 en la célula del tejido adiposo, con algunas semejanzas y diferencias entre ellos, pero no vamos a profundizar. Más próximo en el tiempo, Lefkowitz y Kovilka en el 2007 contribuyeron a identificar la interacción de los receptores beta con las estructuras celulares, la regulación dinámica, la desensibilización y la estructura cristalina de los mismos, valiéndole el tercer premio Nobel a un trabajo sobre los receptores adrenérgicos ya en el 2012. En cuanto a su clasificación, en el 58 existía la idea de apuntar a una reducción de la demanda miocárdica de oxígeno en la angina de pecho. Es así como Black buscaba un fármaco que fuera capaz de bloquear el efecto excitador del miocardio atribuido a los receptores beta, controlando así la frecuencia cardíaca. En este contexto, inventó el primer betabloqueante aprobado para su uso clínico, que es el propanolol. Y este es el prototipo de los betabloqueantes de primera generación, que son fármacos con afinidades parecidas por los receptores beta 1 y los beta 2, por lo que se los considera como betabloqueantes no selectivos. Los fármacos más representativos son el propanolol y sotalol, y el resto se lo dejo ahí escrito. En el 66, en la búsqueda de derivados capaces de evitar el efecto antagonista broncodilatador del propanolol en los pacientes asmáticos, se lanzó el Practolol. Este fue el primer betabloqueante de segunda generación y estos son fármacos que muestran una mayor afinidad por los receptores beta 1 que por los beta 2, considerándose así betabloqueantes selectivos, cardioselectivos, por la presencia predominante de los receptores beta 1 en el corazón. Los fármacos más representativos de este grupo son el atenolol, el bisoprolol y el metoprolol. Por último, los betabloqueantes de tercera generación son fármacos con propiedades vasodilatadoras. Se los llama betabloqueantes vasodilatadores. Reducen la resistencia vascular periférica al mismo tiempo que mantiene o mejora el gasto cardíaco, el volumen sistólico y la función sistólica del ventrículo izquierdo. Los compuestos de este grupo pueden ser selectivos o no para el receptor beta 1 y tienen mecanismos adicionales como la actividad antagonista de los receptores alfa adrenérgicos como el carvedilol y el abetalol y la liberación de óxido nítrico como el caso del nebivolol. Además, tiene un efecto neutro beneficioso en el metabolismo de la glucosa y los lípidos, mientras que los no vasodilatadores tienen un efecto negativo. Para hablar un poco de los mecanismos de acción, sabemos que la hiperactividad del sistema nervioso simpático y la concentración aumentada de catecolaminas son mecanismos circulatorios compensatorios desencadenados en respuesta a la afección miocárdica para mantener el gasto cardíaco mediante los efectos de la mediación beta-adrenérgica en la contractilidad. No obstante, la activación crónica de los receptores beta fomenta una serie de alteraciones que terminan siendo patológicas en la remodelación cardíaca, hipertrofia ventricular, fibrosis, arritmia e insuficiencia cardíaca. Para repasar algunos conceptos, sabemos que la afinidad es la capacidad de un fármaco de unirse a un receptor
mientras que la eficacia es la capacidad de inducir una respuesta, y es decir, si son eficaces son agonistas, si son ineficaces son antagonistas. Todos los betabloqueantes comparten un mismo mecanismo, que es la afinidad para unirse al receptor adrenérgico beta, y no son eficaces a la hora de producir una respuesta fisiológica. De hecho, compiten con los agonistas en el sitio de la unión del receptor beta, por lo que son antagonistas competitivos. A pesar de este mecanismo en común, no todos los betabloqueantes se comportan como una clase única de fármacos. Hay algunos aspectos que marcan la diferencia. Uno de ellos es la afinidad selectiva por los subtipos de los receptores beta. El bloqueo de los receptores beta 1 en el corazón disminuye la frecuencia cardíaca y mejora el tiempo de llenado ventricular en diástole, lo que disminuye la demanda de oxígeno y reduce la renina. Todos estos efectos son beneficiosos para la insuficiencia cardíaca y para la isquemia miocárdica. Sin embargo, el bloqueo de los receptores beta 2 o beta 3 no son muy positivos, ya que impiden la broncodilatación del beta 2 y los mecanismos cardioprotectores y vasodilatadores de ambos receptores. El primer grupo de los beta-bloqueantes, como habíamos dicho, eran no selectivos y bloqueaban los beta 1 y los beta 2, mientras que el segundo grupo es de los beta-bloqueantes selectivos que bloquean el receptor beta 1, aunque hoy sabemos que la selectividad es relativa, ya que a dosis más altas se termina perdiendo. Otro mecanismo es el agonismo inverso. Se le llama también actividad constitutiva en ausencia de los agonistas. Estos fármacos reducen la respuesta del receptor, impidiendo la actividad agonista. El tratamiento con ellos detiene la regulación por disminución de receptores y mejora la sensibilidad de la estimulación agonista, lo que explicaría la hipersensibilidad observada de los receptores beta tras la retirada súbita del propanolol. Otro mecanismo es el agonismo parcial. Algunos betabloqueantes tienen actividad simpático-mimética intrínseca. Esto significa que si un fármaco tiene efecto antagonista sobre los beta 1, puede tener un efecto agonista en otros subtipos. Además, algunos betabloqueantes tienen mecanismos adicionales, por ejemplo el bloqueo del canal de potasio del sotalol, que le proporciona actividad antiarrítmica. También el antagonismo de los receptores alfa-adrenérgicos 1, como el carvedilol y el abetalol, que le proporciona la característica de vasodilatar con reducción de la resistencia muscular periférica. Y también encontramos la liberación de óxido nítrico en el nebivolol, que también le proporciona un efecto vasodilatador. La propiedad de liposolubilidad modifica la absorción, biodisponibilidad, unión a proteínas, el pasaje de la barrera hematoencefálica, el metabolismo y el perfil de efectos adversos y la eficacia en los tejidos. Un agente liposoluble es mejor absorbido, con biodisponibilidad más baja por el metabolismo de primer paso, efectos mayores en el sistema nervioso central y menor vida media. No es un mecanismo de acción, pero sí es una propiedad que es bastante importante. En este cuadro tenemos un resumen de la clasificación y los mecanismos de acción de los distintos betabloqueantes. Observamos los betabloqueantes no selectivos, es decir, los de primera generación y con todos sus ejemplos, los betabloqueantes selectivos, que son los de segunda generación con sus ejemplos, y también tenemos los que tienen actividad vasodilatadora, tanto sean selectivos o no selectivos, y en este caso hablamos de los betabloqueantes de tercera generación. En estas columnas observamos el mecanismo de acción de los mismos, pueden ser antagonistas, agonistas inversos o agonistas parciales. Para comenzar a hablar de los betabloqueantes en la práctica clínica, vamos a comenzar hablando de ellos en las enfermedades cardiovasculares. Pocos grupos de fármacos han sido tan estudiados a lo largo de los años como los betabloqueantes, y ellos revolucionaron la cardiología en las últimas décadas. Se generó extensa evidencia de su eficacia en los 4 grupos de enfermedades cardiovasculares más frecuentes, a saber, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, arritmias y cardiopatía isquémica. Vamos a comenzar con la insuficiencia cardíaca. Durante muchos años se consideraron contraindicación absoluta por sus propiedades inotrópicas negativas. Fue una revolución conceptual demostrar que eran beneficiosos y hoy son una piedra angular para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica. Tenemos distintos escenarios: insuficiencia cardíaca con fe reducida, los que tienen fe en rango medio conservada, y la insuficiencia cardíaca grave aguda o descompensada. Primero vamos a hablar de insuficiencia cardíaca con fe reducida, es decir, una FEI menor del 40%, y sabemos que los betabloqueantes reducen el riesgo de muerte y están recomendados en la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología. Los más estudiados son el metoprolol, bisoprolol y carvedilol, que se asocian con un efecto beneficioso significativo, reducción de la progresión de enfermedad, muerte por insuficiencia cardíaca, muerte súbita y menor tasa de internaciones. En un metaanálisis de 2013 se observó que no hubo diferencias significativas entre los diferentes betabloqueantes que habían demostrado beneficio en la supervivencia. La relación entre la frecuencia cardíaca y peor pronóstico se encuentra ampliamente establecida. Además, un análisis sugirió que el beneficio es mayor en presencia de dosis máxima, y en caso de pacientes asintomáticos previene el proceso de remodelado ventricular adverso que termina progresando en insuficiencia cardíaca asintomática.
Esta imagen es de la guía del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología y Insuficiencia Cardíaca y tiene estas recomendaciones clase 1, es decir, que hay que hacerlo con un nivel de evidencia máximo que es el A, y nos recomienda utilizar un IECA asociado a un beta-bloqueante en los pacientes sintomáticos con insuficiencia cardíaca con fe reducida para reducir el riesgo de hospitalización, insuficiencia cardíaca y muerte, como habíamos dicho, y también en los pacientes que ya están compensados. O sea que hay que hacer esto, tenemos que dar IECA y beta-bloqueantes, que es lo que nos trae la clase de hoy. Y las dosis iniciales de estos grupos que son los más estudiados, de estos fármacos, el bisoprolol, arrancamos con 1.25 miligramos por día, hasta tratar una dosis objetivo de 10 miligramos al día. Carvedilol con una dosis mínima de 3.125 cada 12 horas, hasta llegar a 25 miligramos cada 12 horas. Y el levibolol, que también lo utilizamos, de 1.25 miligramos por día hasta 10 miligramos al día. En cuanto a la insuficiencia cardíaca en rango medio o conservada, es decir, del 40 a 49% o mayor a 50% de FEI, la evidencia es más escasa. Los ensayos clínicos son con objetivos indirectos o escaso tamaño menstrual, y varios metaanálisis indican que los betabloqueantes podrían reducir la mortalidad de los pacientes con FEI mayor al 40%. No hay pruebas que mejoren los síntomas o la mortalidad de estos pacientes, pero sí se observó una reducción de las hospitalizaciones. En cuanto a la insuficiencia cardíaca grave aguda o descompensada, se demostró que para los pacientes hospitalizados con fe reducida, no suspender los betabloqueantes durante el ingreso reduce el riesgo de muerte en un 40%. E iniciar el tratamiento de betabloqueantes si no lo tomaban, lo reduce en un 60%. Por el contrario, retirar los betabloqueantes durante la hospitalización duplica la mortalidad. El beneficio del carvedilol y el metoprolol fueron los más estudiados. Y el tratamiento con bloqueadores beta se puede mantener de manera segura durante la presentación de insuficiencia cardíaca aguda, excepto en los casos de shock cardiogénico, que aumentaría la mortalidad. Esto también está en la guía de insuficiencia cardíaca del 2016. En cuanto al uso de betabloqueantes en la hipertensión arterial, se ha demostrado en estudios clínicos y metaanálisis que reducen significativamente el riesgo de ACV, insuficiencia cardíaca y complicaciones cardiovasculares graves en pacientes hipertensos versus placebo. Cuando se los compara con otros hipertensivos, tiene una eficacia equivalente para la prevención de complicaciones cardiovasculares graves, excepto para el ACV. Son menos efectivos para la prevención y regresión de la hipertrofia ventricular izquierda, el grosor íntimo medial del carotidio y la rigidez aórtica y el remodelado de los vasos pequeños. Tienen un perfil de efectos secundarios menos favorable y una tasa de interrupción más alta que los otros antihipertensivos. Y se han demostrado particularmente útiles en ciertas circunstancias clínicas, como por ejemplo la angina, en control de frecuencia cardíaca, infarto agudo de miocardio y insuficiencia cardíaca con FEI reducida. Los nuevos betabloqueantes vasodilatadores tendrían efectos más favorables sobre la presión arterial central y menos efectos secundarios, incluida la disfunción sexual. En esta imagen de la guía de hipertensión 2018 de la Sociedad Europea de Cardiología, podemos observar que los betabloqueantes están dentro de los 5 grupos de fármacos utilizados, pero los recomienda especialmente cuando tenemos una indicación específica, a saber la insuficiencia cardíaca, la angina, el infarto reciente, la fibrilación auricular o para pacientes jóvenes embarazadas o que planeen gestar. Después la recomendación de las guías es básicamente eso, que está dentro de los 5 grupos, que con una recomendación de clase 1 de que hay que hacerlo con nivel de evidencia A, pero se lo elige principalmente cuando hay una indicación específica, como les dijimos, angina, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca o para el control de frecuencia cardíaca. Hablando del uso de los betabloqueantes en arritmias, sabemos que los receptores beta 1 constituyen el 80% de los receptores adrenérgicos del corazón. A través de su bloqueo, los betabloqueantes contrarrestan el efecto proarrítmico que la actividad simpática ejerce sobre el miocardio. El efecto antiarrítmico de los betabloqueantes se da por su acción electrofisiológica directa, a saber, la reducción de la frecuencia cardíaca, disminución de la actividad espontánea de marcapasos ectópicos, el lentecimiento de impulsos eléctricos y por un aumento del periodo refractario del nodo AB. Y también por la inhibición simpática, reducción de la isquemia miocárdica, efecto en la función barorrefleja y la reducción del estrés mecánico, diferenciándose así de los otros antiarrítmicos. Además, los efectos proarrítmicos de los betabloqueantes son escasos, con un perfil de eficacia y seguridad altos. Para hablar de la fibrilación auricular, sabemos que los betabloqueantes son fármacos de primera línea para el control de la frecuencia cardíaca. También se ha demostrado que el beneficio que se observó en la insuficiencia cardíaca con FEI reducida se perdería a los pacientes con fibrilación auricular. Si bien se ha objetivado que la actividad simpática se relaciona con el inicio y mantenimiento de la fibrilación auricular, el rol de los betabloqueantes en el control del ritmo es secundario, aunque se ha demostrado que versus placebo reduce el 11% de las recibidas. En insuficiencia cardíaca o infarto agudo de miocardio reducirían la incidencia de fibrilación auricular.
Acá podemos observar la imagen de la guía de fibrilación auricular del 2016 de la Sociedad Europea de Cardiología, donde recomiendan fuertemente el uso de bloqueadores beta para el control de frecuencia cardíaca, tanto tenga la función sistólica mayor al 40% o menor al 40%. Para pasar ahora de las arritmias ventriculares, son especialmente útiles en el control de las arritmias ventriculares relacionadas a la activación simpática, es decir, inducidas por el estrés, por infarto agudo de miocardio, perioperatorias y en contexto de insuficiencia cardíaca. Previene el riesgo de muerte súbita en situaciones de isquemia aguda, disfunción sistólica y canalopatías. En contexto de infarto, los betabloqueantes aumentan el umbral para fibrilación ventricular durante la isquemia aguda y en los pacientes con FEI reducida reducen el riesgo de muerte súbita. En esta imagen podemos observar en qué contexto serían beneficiosos para evitar la arritmia ventricular. Por ejemplo, en la isquemia miocárdica, cuando hay cicatriz miocárdica ritmogénica tras un infarto, cuando hay disfunción sistólica con una F menor del 40%, cuando hay una taquicardia ventricular polimorfa catecolamilérgica y cuando tenemos un síndrome de QT largo. Para comenzar a hablar de los betabloqueantes de la cardiopatía isquémica, sabemos que se han utilizado durante décadas en distintos contextos, tanto sean agudos como crónicos, ya que reducen el consumo de oxígeno al disminuir la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la contractilidad miocárdica. Lo podemos utilizar en tres situaciones, como ser la fase aguda del infarto agudo de miocardio, el mantenimiento tras el infarto agudo de miocardio y la cardiopatía isquémica estable. En la fase aguda del infarto agudo de miocardio, sabemos que durante el transcurso del mismo se produce una activación simpática mediada por catecolaminas en respuesta al dolor, ansiedad y disminución del gasto cardíaco. Este aumento del tono simpático tiene consecuencias negativas, como el aumento de la demanda miocárdica de oxígeno que acelera la necrosis miocárdica y desciende el umbral de fibrilación ventricular. En la era previa a la reperfusión, se creía que los betabloqueantes endovenosos limitaban la necrosis miocárdica. Con la fibrinólisis se mostró que el metoprolol endovenoso se asociaba a un menor tamaño de infarto. Y ahora, en la era angioplastia primaria, el metoprolol se asocia a un menor tamaño de infarto y mayor FEI a largo plazo, aunque tienen más frecuencia de shock cardiogénico en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Es por esto que la Guía Europea del 2017, Síndrome coronario agudo con elevación del ST, recomienda el uso precoz de betabloqueantes endovenosos en ausencia de signo de insuficiencia cardíaca o hipotensión arterial. Podemos ver que esta recomendación es de clase 2A, es decir, que debemos considerar usar los betabloqueantes endovenosos en estas situaciones con un nivel de evidencia A y están contraindicados en los pacientes con hipotensión, insuficiencia cardíaca aguda, bloqueo AB o bradicardia grave. En la fase aguda del infarto agudo sin elevación del ST, los betabloqueantes mostraron una reducción de la mortalidad dentro de la semana y también de la mortalidad intrahospitalaria. Por eso se recomienda el tratamiento precoz con los betabloqueantes en los pacientes que no hay contraindicaciones, siempre y cuando no sean Guillain-Barré 3 o 4, y en los pacientes que sospechamos o confirmamos angina vasoespástica, sería mejor comenzar con bloqueantes de los canales de calcio en vez de betabloqueantes. Hablando de los betabloqueantes en el mantenimiento tras el infarto agudo, el uso de betabloqueantes tras el infarto se probó de manera exhaustiva en la era previa a la reperfusión. Se considera establecido que todo paciente que haya sufrido un infarto con FEI menor del 40% tiene indicación de betabloqueantes. ¿Por qué? Porque reduce significativamente la mortalidad, siempre y cuando, o por lo menos se intente, el inicio precoz dentro de las 24 horas. Sin embargo, falta evidencia de los beneficios en los pacientes con una FEI mayor del 40%. La Guía Europea recomienda enérgicamente una recomendación clase 1 con nivel de evidencia A, el uso de betabloqueantes siempre y cuando la FEI sea menor del 40%, independientemente si el infarto fue con o sin elevación del ST, a menos que existan contraindicaciones, que ya la nombramos, la insuficiencia cardíaca, la inestabilidad hemodinámica o bloqueo AB de alto grado. La recomendación en mayor al 40% es menos fuerte, pero la verdad es que sí se utiliza, obviamente. Hablando del betabloqueante, la cardiopatía isquémica estable, sabemos que el efecto antigenoso de los betabloqueantes se encuentra bien establecido y avalado por todas las guías, ya que pueden aumentar la perfusión en las zonas isquémicas al prolongar la diástole y aumentar la resistencia vascular en las zonas sin isquemia. Son eficaces para controlar la angina inducida por el ejercicio, mejoran la capacidad del mismo y limitan los episodios de isquemia. Cuando se los compara con los bloqueantes de los canales de calcio, reducen los episodios de angina y el tiempo hasta la aparición de isquemia en un test de esfuerzo. Sin embargo, aún no se ha demostrado que los betabloqueantes aumenten la supervivencia en los pacientes con enfermedad coronaria estable, con ausencia de infarto o FEI reducida. Los más estudiados y más utilizados son los bloqueantes beta 1 selectivos como el atenolol, el bisoprolol, el levodopa y el metoprolol, y últimamente también se está utilizando mucho el carvedilol. La Guía Europea del 2013, Cardiopatía Isquémica Estable,
nos dice que los betabloqueantes son tratamiento de primera línea con una clase de recomendación 1 con nivel de evidencia A y que en el caso de que tengamos una angina vasoespástica podríamos utilizar los bloqueantes de los canales de calcio en vez de los betabloqueantes. Aparte del tratamiento del grupo de las 4 enfermedades cardiovasculares más frecuentes, los beta-bloqueantes tienen otras indicaciones específicas. Por ejemplo, en el embarazo, cuando tenemos que tratar una arritmia, la miocardiopatía hipertrófica o la hipertensión arterial, utilizamos uno de ellos, en este caso el labetalol. Atraviesan la placenta, pero no son teratógenos, lo que sí es preocupante el riesgo de retraso de crecimiento fetal, la bradicardia neonatal o la hipoglicemia. En otra situación en la que se utilizan es en el tratamiento de los pacientes con cardiopatía tirotóxica, que debe incluir un betabloqueante para mantener una frecuencia cardíaca hasta un 15% por encima del valor normal. Mejora la disfunción ventricular por taquicardia y los más utilizados son los que les dejo aquí: el propanolol, atenolol, metoprolol, nadolol y esmolol. El esmolol es el que se utiliza más en cuidados críticos en este caso, y el atenolol es de los vía oral el más tolerado porque se toma 2 veces por día, con diferencia al resto que entre 3 y 4 veces. Otra situación en la que se utiliza en la disección de aorta, porque debemos administrar betabloqueantes independientemente de si existe o no hipertensión sistólica, con el objetivo de alcanzar una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto o inferior, ya que al reducir la frecuencia cardíaca se disminuye también la FEI y la sobrecarga de la aorta. Los más utilizados son el esmolol o el labetalol, que en este caso sería bloqueante beta y alfa. También se utilizan en la enfermedad cerebrovascular, ya que ellos reducen las alteraciones electrocardiográficas asociadas a la estimulación hipotalámica o directamente a la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo. También controlan las arritmias asociadas a los ACV. Se utilizan también en la enfermedad renal crónica terminal porque disminuyen la mortalidad cardiovascular en los pacientes que tuvieron un evento cardiovascular previo. Y también hay recomendaciones en cuanto a la cirugía extracardíaca. Nos dice que tenemos que mantener los betabloqueantes si los recibía previamente, y se debe considerar el uso de betabloqueantes en los pacientes de alto riesgo cardíaco preoperatorio con más de un factor de riesgo, y se podrían considerar con un factor de riesgo y un riesgo quirúrgico intermedio. También se utilizan en las urgencias hipertensivas, en este caso la betalol y el esmolol endovenosos son los más utilizados porque tienen acción más rápida y son endovenosos, como habíamos dicho, en los cuidados críticos, pero siempre tenemos que tener en cuenta las contraindicaciones y los efectos adversos, que los podemos tener aquí en esa columna. Después, en las urgencias hipertensivas, como habíamos dicho, son los más utilizados, son el labetalol y el esmolol. Podemos observar que en la disección aorta utilizamos el nitroprusiato con el metropolol, y más utilizado, por lo menos por nosotros en nuestro hospital, utilizamos un poco más el labetalol. En el síndrome coronario agudo utilizamos, aparte de la nitroglicerina, el labetalol. Y en los ACV isquémico y hemorrágico y preeclampsia serían las otras causas más frecuentes que vemos nosotros, por lo menos de urgencia hipertensiva, donde utilizamos los betabloqueantes endovenosos. Bueno, y con respecto a los efectos adversos, sabemos que la mayoría de ellos son extensión de sus efectos farmacodinámicos en cuanto al bloqueo de los receptores específicos en los diferentes órganos. Son más frecuentes en los agentes lipofílicos y en los no selectivos. Vamos a encontrarnos con efectos adversos metabólicos. Sabemos que como monoterapia en la hipertensión arterial aumentan hasta un 22% el riesgo de desarrollo de diabetes, y es mayor en los pacientes mayores de 60 años y obesos. También puede inhibir la secreción de insulina o aumentar su resistencia, provocando así hiperglicemia. A su vez, pueden enmascarar síntomas de hipoglicemia por insulina, lo que puede inhibir la taquicardia y el temblor, quedando solo la sudoración como pauta de alarma. En estos casos, es preferible utilizar los betabloqueantes cardioselectivos. A su vez, los betabloqueantes, especialmente los que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca, elevan las concentraciones de triglicéridos y disminuyen las concentraciones de colesterol HDL. Otro grupo de efectos adversos lo podemos encontrar a nivel pulmonar, ya que su uso en los pacientes con asma o EPOC con componente reactivo de las vías aéreas puede exacerbar el broncoespasmo debido a la dependencia de la relajación bronquial del tono simpático. Y el efecto adverso más frecuente que se encuentra es la fatiga, especialmente en los que no tienen actividad simpático-mimética intrínseca ni propiedades vasodilatadoras. También esto puede afectar la capacidad de ejercicio y de entrenamiento. Otro efecto adverso frecuente es la disfunción sexual, con la pérdida de la libido, disfunción eréctil y orgásmica. Esto tiene una alta tasa de retiro de medicación en los estudios abiertos y se da más frecuentemente en los que no tienen propiedades vasodilatadoras. A nivel cardiovascular podemos encontrarnos con efectos adversos por su efecto cronotrópico negativo, porque pueden generar o exacerbar bradicardias o bloqueo AB, por lo que se tienen que usar también con precaución si se combinan con dioxina, amiodarona o bloqueantes de los canales de calcio. Por su efecto inotrópico negativo,
pueden empeorar los síntomas en algunos pacientes con disfunción sistólica, lo que no invalida esto su indicación en el grupo de este grupo con las dosis e indicaciones adecuadas. La suspensión súbita de los betabloqueantes luego de su uso prolongado puede generar hipertensión, taquicardia, ansiedad, arritmia y aumento del riesgo de isquemia miocárdica debido a la regulación por aumento de los receptores beta. Y también pueden producir frialdad de las extremidades, fenómeno Raynaud o empeorar los síntomas de ateroscleróticos de miembros inferiores. A nivel del sistema nervioso central, especialmente los agentes lipofílicos, pueden provocar fatiga, cefalea, alteraciones del sueño, insomnio, pesadillas, sueños vívidos, confusión y depresión. Y también sabemos que ante la sospecha de fibrocromocitoma lo debemos utilizar con precaución, ya que una acción alfa agonista sin oposición podría desencadenar directamente una crisis hipertensiva grave. Bueno, por supuesto también los betabloqueantes tienen algunas contraindicaciones absolutas, a saber algunas cardíacas, como por ejemplo la bradicardia grave sintomática, el bloqueo de alto grado, la insuficiencia cardíaca descompensada que está yendo a shock cardiogénico. En estos casos deberíamos evitarlos. También contraindicaciones pulmonares como el broncoespasmo o el asma grave, y del sistema nervioso central como la depresión grave exacerbada por el propanolol. Algunas contraindicaciones vasculares, por ejemplo la enfermedad activa como la gangrena o el dolor en reposo. Ya para ir finalizando, en esta diapositiva dejo este cuadro, que también les paso el PDF para que lo puedan tener, con un resumen de las indicaciones, los efectos adversos y las contraindicaciones. En esta columna tenemos las distintas patologías y los fármacos que utilizamos en cada una de ellas más frecuentemente. Y en este recuadro tenemos los efectos secundarios, contraindicaciones y la interacción con otros fármacos que podemos encontrar. Espero que les haya servido. Por ahora, gracias.